El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es un riesgo que asumo, ¿saben? Nos encontramos leyendo el profeta Ezequiel, y hoy en esta parte del capítulo 16 pues se nos narra la historia de Jerusalén, la historia de cómo de alguna manera Dios va a contar la biografía de este pueblo, desde cómo lo creó, cómo nació, cómo fue formándose, cómo, ¿sí? Y encontramos que hay como un olvido, como que no tuvo al inicio una mamá y un papá. Tanto dice que ni el cordón umbilical le cortaron, que no había quien le limpiara la sangre. Entonces, de entrada podríamos decir que este pueblo fue, ¿cómo se llaman los que no tienen papá y mamá? Es un pueblo huérfano, gracias. ¿Por qué? Pues así lo narra el texto sagrado, el mismo Señor habla de este pueblo así, pero dice que en el momento de los amores se encontró con él, vino al encuentro de este pueblo, se le manifestó, lo cogió, lo limpió, estaba ensangrentada, ¿sí? Y dice: yo pasé a tu lado, extendí mi mano sobre ti, te cubrí, lavé tu sangre, te ungí con aceite, te vestí con bordados, sandalias finas y una banda de lino en la cabeza, un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares, y te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino y de seda y de bordados.
Significa que Dios fue conquistando este pueblo. Fue diciéndole, tú no estás sola, tú eres para mí, yo quiero que tú seas para mí como una esposa. Es más, la conquista y le hace la propuesta de matrimonio. Pero este pueblo, después de experimentar todos esos recursos, esos beneficios de Dios, se corrompe, se prostituye. De decirle, tú eres mi pueblo, tú eres mi única esposa y yo seré tu único Dios. Y vamos a hacer una alianza eterna. Tú podrás contar conmigo para todo y yo contaré contigo para todo. ¿Y qué pasa? Dice que se crea altos sanos, crea muchos altares en los que se prostituye. Dice que se ofrece en servicio. Generalmente las personas que trabajan o que denigran, degradan su cuerpo, dice vendiendo su cuerpo, dice, ¿qué servicio quieres que te ofrezca? Y así sucede con este pueblo, se prostituye adorando a otros dioses. Olvida todo lo que Dios hizo con este pueblo y le da opciones y oportunidades a otros pueblos, a otros dioses, a otras seguridades. Tanto, aún el mismo culto, el mismo templo, las mismas costumbres se convierten en dioses para ese pueblo. Y Dios dice, te has prostituido, te has envanecido, te has llenado de gloria, tú has buscado, te has creído más. Y lo que pasa es que has cometido una gran falla, ¿sí? Te has avergonzado de haber hecho lo que has hecho, pero no te avergüenza. Ese pueblo, como si nada, se queda con otros dioses, con otras personas, con otras costumbres. De ahí es que podemos entender el Evangelio también. ¿Qué habla el Evangelio? Sino de la relación, ¿sí?, entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa, partiendo del hecho que es un sacramento instituido por el Señor, entre bautizados, entre dos católicos o entre un católico y un no católico, pero que se sume, que se va a vivir, ¿sí?, y se va a respetar de acuerdo los principios de la Iglesia Católica. ¿Qué vemos ahí? La grandeza del matrimonio. Cómo el esposo se debe a la esposa y la esposa se debe al esposo. Como Dios se da a su pueblo, Dios espera que ese pueblo se dé a Dios. ¿Qué encontramos hoy? De ahí que estos principios, que al principio están muy, de alguna manera, fundamentados en la palabra de Dios. Los creó hombre y mujer. Dejará el hombre a su padre, dejará la mujer a su padre y a su madre, y se unirán, serán uno solo. Hoy, ¿qué vemos? Que estos principios se están perdiendo. Por eso, si no hay una relación con Dios, que al principio instituyó una ley, constituyó al ser humano, hombre y mujer, y los llama a una unión maravillosa en el matrimonio, si se pierde la visión de Dios, todo pierde sentido. Es más, se empieza a crear la justificación, a justificar la relación entre dos personas del mismo sexo, a justificar el adulterio, a justificar que yo soy débil, que yo soy frágil, justificar todos los pecados que podamos cometer contra el sacramento del matrimonio, contra nuestra relación como religiosos, porque nuestra relación como religiosos es un matrimonio. De hecho, en nuestra consagración religiosa, en la fórmula de profesión, yo digo, me someto gozosamente a tu adorable voluntad, hago oblación de todo mi ser, hago votos perpetuos de castidad, pobreza, obediencia y una virtud, imitar una virtud de humildad del Señor. O sea, me entrego a Dios total y absolutamente, como un matrimonio. De hecho, así, de alguna manera, la teología de la vida religiosa lo prevé. Pero ¿qué pasa?
encontramos miles de justificaciones para no vivir como tal, para hacernos ver sino mentirosos, para no presentarnos sino como unos sepulcros blanqueados muchas veces de compromisos, pero que no, en realidad no practicamos lo que nos hemos comprometido con Dios. De hecho, el que tiene una conciencia muy profunda del bautizado encuentra que le pertenece totalmente a Dios, que está llamado a vivir una castidad, un don del celibato también cuando ha recibido ese don, que no es para todos. La vida religiosa no es para todos. El matrimonio tampoco es para todos. Ahí que el Evangelio permita o dé esa posibilidad de que algunos han nacido con ese don. Otros, los hombres los hacen y otros voluntariamente lo asumimos por el reino de los cielos. De ahí de alguna manera la delicadeza, la responsabilidad quienes se han comprometido en el matrimonio. ¿Cómo encontrar el punto más, digámoslo así, razonable, justo de decir qué le debo a Dios y qué le debo a mi pareja? No debe haber una contradicción, porque si Dios es el que ha inspirado, el que ha constituido y ha llamado ese matrimonio, Él debe ser el centro. Ahora, Él mismo dará la fuerza, la sabiduría y la capacidad para corresponder a la pareja como es debido. Porque nos encontramos que la mujer a veces endiosa al esposo, o la esposa a veces endiosa al esposo. Es decir, no hay tiempo sino para él o para ella. Y olvidamos a Dios. Olvidamos que el centro del fundamento del matrimonio es Dios, es Jesús. ¿Cuál es el ejemplo? Como Él se entregó a la iglesia, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, así los esposos amen a sus esposas y las esposas a sus esposos. Igual nosotros como religiosos debemos vivir ese compromiso igual. Que Dios se ha desposado conmigo, se ha donado totalmente, y yo he hecho ese compromiso y he aceptado y he dicho sí. Entonces, hoy cuando en la sociedad pocos se casan, en la sociedad cuando ya los matrimonios se separan, cuando ya en la sociedad los matrimonios son profanados, esto es preocupante porque parte de la relación entre el hombre y Dios, así está la relación hoy entre el mundo y Dios, caída. Por eso tambalea el matrimonio, por eso tambalea la vida religiosa, es una unión de eslabones, la relación con Dios, la relación en el matrimonio y la relación entre el pueblo consagrado a Dios. ¿Qué hacer? Ir al Evangelio, ir a esa palabra que dice, al principio no fue así. Tenemos que volver a los principios, volver al Evangelio, volver a la palabra de Dios que dice, tengo que ser fiel, no puedo tener sino una esposa, no puedo compartir el corazón con nadie, no puedo distraerme, no puedo poner el trabajo como el centro de mi vida, no puedo poner mi cuerpo, mi razón por encima de Dios o de lo que me llama. Debemos volver al Evangelio. Y devolvernos es llegar más rápido. A veces creemos que inventando cosas, asistiendo a programas, yendo a lugares que para sanar, que la meditación trascendental, que el yoga, que las situaciones, para sanar una relación que solamente puede ser Dios el único que sane y que dé una razón justa y cualificable para que esa relación funcione. Tenemos que devolvernos cuando nos hemos ido por las ramas. Y ahí vamos a encontrar la plenitud, la alegría de sentirnos que Dios es el único y el principal en el corazón y dará sentido a todo lo que hagamos. Claro que es muy difícil ser fiel en este tiempo, es más difícil en este tiempo, pero también tenemos todas las gracias para ser fiel. La oración, la Eucaristía, los grupos de oración, las personas que tienen ese deseo también de santidad. Hay que unirnos. Si el mal se une para hacer más daño, se unen y hacen pactos para poder llevar a cabo su programa de maldad, porque los que queremos ser buenos
no nos unimos para contrarrestar el mal. Pidámosle al Señor que de verdad seamos fieles, que no nos prostituyamos, porque esa palabra es muy fuerte y en realidad constantemente la vemos, que el solo hecho de anidar en el corazón, de anhelar algo fuera de lo natural, fuera de lo que Dios ha estipulado en la ley natural, en los mandamientos, desear otras cosas fuera de lo que el matrimonio está permitido, se convierte en una prostitución, en un sacrilegio muchas veces. Y a veces las personas, dice uno que ignorantes, pero en realidad el pecado que enceguece el corazón, la mente, el corazón de las personas. Y un sacramento que debería ser una cuna de adoración y de bendición a Dios, de glorificación a Dios, se convierte muchas veces en una ocasión de degradación moral muy fuerte, justificando que es que hermano, que es que tengo, que es que no sé, que es que no, que así no, que es muy complejo. Por eso volver al Señor que nos dice, al principio no fue así. Hoy cuando la sociedad nos reclama a la iglesia, o el pecado y la maldad le reclama a la iglesia que justifique muchas relaciones. Mire que nos vemos, la iglesia se ve tentada en eso mismo, a decirle, Santo Padre, cambie la moral de la iglesia, tenemos que cambiar la moral de la iglesia. Ya nadie es capaz de vivir así casto, ya nadie es capaz de vivir solamente con su esposa, necesita varias. El mundo está mandándonos ese mensaje. Ya usted no es capaz de ser un religioso obediente, ya tiene que vivir como usted le parezca, no le pueden llamar a uno la atención, ya usted tiene que... La iglesia recibe constantemente esa invitación del mundo. Y no, dice, al inicio no fue así, por la terquedad, por la ceguera muchas veces, en ese momento Moisés le permitió, pero el Señor lo puso más fregado, el Señor lo puso más para arriba. Aquel que desea a una mujer, o una mujer desea a un hombre, en su corazón cometió adulterio. Es impresionante, o sea, el Señor lo pone más arriba. Ahora, es porque el Señor nos capacita para eso. A los que recibieron el sacramento del matrimonio, los capacitó para ser. Padre Omar siempre nos repite eso, porque eso está en la palabra de Dios, está en el magisterio. Si ustedes recibieron el don del matrimonio, recibieron el don para vivir como tal, como lo pide el sacramento. Si recibí el don de la vida religiosa, de la orden sacerdotal, tengo el don, porque es la gracia de Estado para vivir como tal. Ahora, que no, que la carne, que yo soy débil, ya eso es mío. Ya eso no, ahí no entra ya Dios. Es una decisión mía, de mi libertad, de mi voluntad. ¿Sí? Los que están llamados a vivir una vida célibe, solos, porque dice el tiempo, San Pablo dice, el tiempo apremia. En el fondo y al final estaremos solos con Dios. Uno no entiende a lo mejor que un par de esposos en el cielo se separen, que solamente van a vivir unidos es aquí en la tierra. A lo mejor los que se han casado dijo, no mi amor, en el cielo yo voy a ser su esposa, su única esposa, no se ponga a mirar a otra que está allá. No podría pensar eso humanamente, pero no, es porque la unión de usted ya va a ser en el Señor total y absolutamente, porque ahora está muy limitada. Por eso la unión más perfecta, ¿sí? La caridad más perfecta, de alguna manera los religiosos la adelantamos. Porque en el final nosotros estaremos solos con Dios, entonces adelantamos eso aquí. Vivir solo para Él, eso sí, si somos fieles, porque si no, nos prostituimos, seríamos unos prostitutos, así. Y así es el matrimonio, en el cielo se unirán, lógicamente, pero en Dios. Ya no necesitaremos, que dice el Señor ahí mismo, no necesitará en el cielo la esposa de su esposo ni el esposo de la esposa. Entonces pedirle al Señor esta gracia, de vivir en el estado en el que estoy, con fidelidad, con amor. ¿Sí? Pero San Pablo lo recomienda, quédense como yo mejor, porque eso es muy duro. A lo mejor le tocó escuchar mucho en las comunidades, los matrimonios, las dificultades que en ese tiempo vivían, y decían, es mejor que se queden como yo, les recomiendo, solos. Pero si no, cásense, que es mejor casarse que abrazarse. Si no tiene el don de estar solo,
Consígase una esposa, pero en el Señor. Porque no para todos es el don del matrimonio, no para todos es el don de la vida religiosa, y no para todos es el don de estar solos. Solo con el Señor. Pidámosle al Señor esa gracia. Primero de tenerlo como el único dueño y Señor de nuestra vida. Si Él está en el centro, si Él es el fundamento, si Él es la piedra angular, todo el edificio queda bien armado. Todo. Y si de ahí para arriba se cae, se derrumba, queda el fundamento, que es Cristo. Vuelvo a empezar de ahí. Lo difícil es cuando uno ya construye una relación sin Dios, tratarla de enderezar ya es muy complejo. Es muy complejo. Pidámosle a nuestra madre, a San José, que ellos vivieron una vida, quien creyera, plena dentro del matrimonio, sin tocarse, sin unirse carnalmente. Ahí nació en ese la vida, nació la pureza del matrimonio. Como Dios quiso que así fuese el matrimonio, una relación santa, pura, donde naciera santamente los hijos, donde tuvieran un hogar lleno de amor, de ternura, de santidad en el fondo. Mire qué gran ejemplo nos da la Sagrada Familia. La castidad, que se entiende como el corazón no dividido, un corazón cerrado y sellado para Dios. Y desde ese corazón sellado total y absolutamente para Dios, poder amar la otra persona que Dios me ha dado. Como ustedes se convierten en una sola carne, en un solo cuerpo, que abren el corazón solo a Dios, a nadie más. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.